A continuación, Así es la cosa. Buenas tardes, buenas noches, así es la cosa. Ahí venía yo mientras conducía rumbo a este sitio donde grabamos, oyendo una radioemisora que transmite cosas interesantes sobre arte y música. Radio Universitaria. Exacto. Sí, bueno, yo la tengo fija. Pero una cosa que me hizo pensar fue esto, muy simple. Hablaban de Domenico Scarlatti, Ajá. un músico siciliano, nació en Palermo, montado entre el siglo XVI, XVII y el XVIII. Este caballero, bueno, es un músico muy notable, pero fíjense que de pronto me pegaron un carrotazo en la cabeza cuando dicen que compuso 300 óperas, 600 cantatas, 250 misas y ahí va. De ahí, se siente un vagabundo, ¿ah? Qué bruto. Yo creía que el récord lo tenía. Habría que preguntarle, así le salieron, porque nadie se acuerda de eso. Bueno, no crea. No, hay cosas de Scarlatti, claro, que yo las conozco muy buenas, pero no todas. Pero bueno, pero digo yo, el hombre además trabajaba porque era maestro de capilla. La Capilla Sixtina. Sí, no, en Roma no, pero no es una. No. En todo caso, cuando yo creía que el récord lo tenía. Mozart. No, Haydn. Bach. Bach, cuando el opus 1100 y pico se pega un susto. Pero en todo caso, ahí no deja de ser interesante, ¿verdad? Que ha habido gente tan laboriosa como esa. Bueno, pero lo que dice Beto, ¿cuántas fueron buenas? Porque ahí vos te puedes dedicar a escribir churriscate. Pues yo cada rato voy para los conejos. Sí. El Stabat Mater y todas esas cosas. Pero bueno, de todas maneras, es que no es comida trompudo. Claro que no. Pero fíjate que... Porque si está registrado, son cosas que se ejecutaron y se editaron, ¿verdad? Y entonces a veces yo me pongo a pensar, ese poeta que me encuentro y que está feliz porque tiene un tomito así, que sirve para calzar puertas y... Yo creo que cuando aquel señor Fournier, que es un gran musicólogo que está en Italia, sí. Gastón, dio un par de conferencias sobre Mahler hace poquitos años en la universidad, mostró efectivamente que este hombre, Mahler, siendo director del Teatro de la Ópera de Viena, capaz de montar, dirigir el montaje de 20 óperas en un mes. Cuando uno ve eso dice, pero... Yo conozco un artículo de Stefan Zweig en que menciona ese hecho. Stefan Zweig admiraba profundamente a Mahler. Una biografía. Sí. Pero es terrible, ¿verdad? Entonces uno se avergüenza de estar vivo. Sí. Decía Zweig que ir a un concierto dirigido por Mahler era como encontrar la música de nuevo. Exacto, y lo hacía al por mayor, ¿verdad? Es decir, se exigía. En una de las entrevistas que le hicieron a Einstein, que a veces era un humorista, pero a veces era muy serio, y le preguntaron, bueno, que cómo él era un humorista muy serio. Sí, no hay nada más serio que el humor, decía Roberto Fernández. Decía que le preguntaron que cuál es el proceso que había seguido él para la cuestión de la disociación atómica y todo esto. Entonces, con esa risilla que tenía, dice, acuérdese que yo soy judío, pero soy alemán. Bueno, y que bueno, pues que nosotros, casi generacionalmente, cuando empezamos una idea, es posible que la empiece su tatarabuelo, y después su abuelo sigue el trabajo, y después su padre sigue el trabajo, y después usted. Es decir,
son 4 generaciones estudiando el problema. Es que los latinoamericanos quieren resolverlo todo en 24 horas. Y es ciertísimo eso, ¿eh? Sí. Que esa disciplina del europeo que comienza con una cosa. Lo curioso es que de qué nos viene eso, porque siempre han dado la fama de que le damos eso a los españoles. Sin embargo, los españoles no son así. No, que va. Bueno, depende de dónde. Bueno, pues claro. Hay algunos que sí. Es que yo conocía uno. En la calle de Alcalá hay algunos que son así. Sí, es otra cosa. En Zaragoza o en el Charco. Es otra cosa. Pero en general, pero sí es interesante eso. Pues, por ejemplo, fíjate, los catalanes no son así. Pero entonces, ¿de dónde fue? O tal vez se nos pegó del ambiente, ¿verdad? Bueno, pero ¿será indio? Indio. Digo yo, porque ¿qué otra cosa tenemos? Bueno, no, porque cuando hicieron Machu Picchu yo no creo que lo hicieron por parte de magia. Pero, no, ni las pirámides de... Sí. La antropología, la antropología es muy artera. Es construcción, no pensamiento. No, pero la teoría maya sobre la terminación de este planeta, ¿cuántos años tiene? En el orden científico, en el momento en que, si se saca la foto, en el momento en que los españoles llegan a México, el adelanto científico de los mayas era comparable al de... Yo en eso creo, al de Europa. En otra teoría. Más. En otra teoría. Comparable, porque hay que suponer... En otra teoría que hay también, que es que el trópico, por su clima, produce unas mentalidades distintas a las zonas templadas. Que es un defecto no español ni de indio, sino de tropical. Y también es otra teoría. La ausencia de esos cambios climáticos radicales que se dan en los países nórdicos y en Europa particularmente. Oye, pero ya habría que explicarme. Aquí tenemos una eterna primavera, es una realidad. Que hablar entonces de los kurdos, ¿verdad? Pero que están a la misma latitud que los franceses, si no me equivoco. Pero bueno, ahí dicen que hay que hacer un cortecito. Bueno, hagámoslo. Y hagámosle caso. Ahora, fíjate, en esa cuestión de la... Espérate. Ya regresamos con Así es la cosa. Sí. En esa cuestión de la altitud puede residir un poco la que tiene con Nicaragua, que el costarricense tiene con el nicaragüense, que la parte más poblada del país está mucho más alta sobre el nivel del mar. Somos montañeses. Que el resto de... Sí, bueno, que somos un poco montañeses. Es toda una tesis, lo del montañés. Sí. Que bajaba las tranqueras y resolvía las cosas. Pero entonces podríamos decir lo mismo de Guatemala y no es así. Pero Guatemala tiene el gran problema de que fue una colonia tiránica. Sí, porque había una masa indígena que no la podían asesinar de la noche a la mañana. Sí, bueno, son características interesantes. Eso del montañés, Láscaris lo decía, de monte en monte, decía, se ha desarrollado la cultura. Es una cosa que no la descubrió Láscaris, pero la aceptó Láscaris, porque ya se había dicho. Ya algunos estudiosos. Estudios sobre una sociología costarricense de ¿cómo se llama? El nuestro, a mí se me van los... ¿De Rodrigo? No, el de Eugenio Rodríguez. Eugenio Rodríguez también menciona algo parecido. Sí. Sí, el aspecto antropológico de la conducta de las sociedades es muy importante. Hay explicaciones siempre muy... Sí, las relaciones no son étnicas, son más bien de clima. Esa es la teoría. Podría ser, pero... Yo no me atrevería a suscribirla totalmente, pero ahí está. Bueno, acordate que a propósito, ahora que hablaste de étnica, está esa famosa tesis que todavía subsiste de la colonia de caso de Costa Rica y el Cono Sur, que fue hecha por aragoneses, ¿verdad? Y
Y las características de esa colonia fue totalmente diferente. Aquí no hubo mezclas, no hubo un montón de cosas. Cuando uno habla de Costa Rica en tiempo de la colonia, hablo de la meseta central. Sí, claro, que Eso es lo que había. Por eso. Ahora, pero, entonces, y ahí también podría ser, ¿no? No sé. Pero no tenemos, son digamos, teorías. Nuestros apellidos son aragoneses, son castellanos. Además, ahora que son en su mayoría castellanos. Bueno, pues acuérdate que se prolonga por 500 años, Sí, es sí. decir, ya viene una serie de intervenciones por supuesto, posteriores, pero- ¿no? No, por ejemplo, siempre se ha dicho que Nicaragua fue poblada por andaluces. ¿Sí? Siempre se ha creído, y parece que no es cierto. Yo no sé, O sea, pero hay un- diferencias abismales hay una entre un prueba- país y otro. Sí. Hay pruebas, por ejemplo, de que una gran cantidad de extremeños se trasladaban para, por ejemplo, Sevilla, para hacerse pasar por andaluces, para emigrar más fácilmente a América. Existe todo ese tipo de... Sí, sí. de- Ahora, hay una cosa curiosa que es, por ejemplo, la cantidad de catalanes que llegó a Costa Rica a fines del siglo XIX y se proyectan sobre el país de una forma fuerte. Los catalanes que llegaron, entre los cuales venían algunos anarquistas, y crean un clima interesante en la Costa Rica de la primera década del siglo XX, cuando fundan, por ejemplo, contribuyen o inducen a algunos jóvenes a formar sindicatos y a celebrar el Día del Trabajo. Una cosa curiosa, son esos, entre los cuales había algunos que luego profesaron de otro modo. Por ejemplo, don Manuel Formoso vino entre esos, y luego era un hombre de derechas, ¿verdad? Sí. Pero engendró hijos de izquierda. Interesante. Y Bueno, pues, Pues, Y después moderada, bien, pero bueno, no el pensaban como mismo Manuel. don Pepe Figueres es hijo de uno de esos catalanes, ¿verdad? Sí, claro. sí. Es muy arriesgado. Vamos a ver, en un país muy pequeño, entrar en esas consideraciones porque efectos pequeños pueden tener grandes consecuencias nacionales. En cambio, en las grandes, no voy a decir grandes naciones porque sería como malinchismo, pero Grandes naciones de en las naciones muy cruces, numerosas, con los ladrones. digamos, y extensas, sí hay rasgos que se pueden seguir hacia, por ejemplo, la forma de la familia. Se ha discutido Y mucho. existe, por Hay ejemplo, hay mucho factor religioso. que ha eso de sido la muy familia. citado con mucha frecuencia el trabajo de Juan Bosch. Sin embargo, Juan Bosch pasa por alto muchas cosas de que no estaba enterado. Sí, muy breve ese trabajo como Sí. para entrar en todo. Sí. Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de familia? Vamos a ver, ¿qué consecuencias tiene, por ejemplo, el hecho de que entre los alemanes la familia fuera muy como dictatorial y encaminada usualmente a crear una heredad del mayor de los hijos? En contraste con, por ejemplo, El italiano. de italiano estoy muy seguro, pero de la familia rusa, digamos. Ah, bueno, Sí, papá, pero fíjate que eso estaba en toda Europa, en Francia, en Inglaterra. No, es distinto. El mayorazgo era... No, básico. en Inglaterra no es tan claro, Alberto. Mira que hay diferencias importantes entre Inglaterra, Alemania, Francia y Rusia que se han estudiado. Y entonces, por ejemplo, en el caso ruso es que las tendencias igualitaristas se dan en parte porque la familia rusa tendía, claro, pueden haber cambiado las cosas ahora, a ser una familia en la que el padre, conservaba la autoridad hasta edad muy avanzada y era reconocida. Y entonces todos los hijos eran iguales, tanto que tendían a vivir en aldeas de una sola familia. Sí, sí. Perdón, vamos a un corte. Eso me suena muy parecido a la familia china. Un poco, Ajá, poco, claro, sí, claro.
Ya regresamos con Así es la cosa. Sí, decía que suena como un poco como a la familia china. Sí, hay algo de eso también. Entonces, ciertos rasgos igualitaristas que pueden ser en un momento dado funestos, ¿verdad? Se explican por ahí, se explican de esa manera. Y entonces, claro, uno en una aglomeración grande, en una nación numerosa, puede examinar esas cosas y ver el influjo que tienen. No es que todos sean iguales. Entonces, eso acaba por tener influencia. Es que cuando uno habla de Rusia, debe pensar en la Rusia europea. Lo que está al otro lado de los Urales, de Siberia, es otra nacionalidad. Son otras nacionalidades que hay, muchas. Por eso se han presentado los problemas que se han presentado, por ejemplo, con los chechenos, ¿verdad? Que tienen una mentalidad. No, incluso, por ejemplo, como los ucranianos de pronto decidieron que ellos no son rusos. Sí, sí lo son. Sí, no, pero los ucranianos, dependiendo de sus creencias religiosas y otros factores, se consideran rusos, pero como que definen que les conviene estar separados del poder central, sí, ruso, porque no, en la época soviética era otra historia. Sí, sí, pero las características, digamos, de un... Es que en el caso de Rusia y de Eurasia, vamos a ver, Eurasia, hay cosas que son comunes. Esa observación tuya de que la familia china y la familia rusa, en ese sentido que estaba yo hablando, se parecen, claro, pero es que también ha habido en ese territorio tan enorme que es Eurasia, ha habido relaciones muy extrañas, porque las invasiones, los corrimientos de población, las mezclas son enormes. Y tanto es así que, por ejemplo, en el caso de Rusia, en Rusia para ellos mismos entienden que el ser ruso tiene diversas connotaciones. Eso lo hemos visto. Hay el ruso eslavo, pero hay también el ruso de Estado, por así decirlo, y en eso hay muchas naciones de origen mongol. El ruso eslavo es básicamente europeo. Exacto, eso sí, sí, claro. Y el otro es básicamente asiático. Sí. Entre los autores rusos, el que más pone en evidencia esas circunstancias es Dostoyevsky, ¿no? Hace una serie de citas que por lo general se refiere a esa diversidad enorme, ¿verdad? Rusia. Y Gogol. Y Gogol también. Gogol también. Sí, sí. Y todos los que escriben historias, por ejemplo, sobre el Cáucaso. Ahora, por ejemplo, fíjate, que los conflictos esos entre Rusia y Afganistán son históricos. Sí, se están peleando hace siglos. Claro. Pero entonces has hecho contactos. Por eso es que Rusia le dice a los Estados Unidos, déjenmelos a mí. Bueno, ahora dicen que hay que aterrizar. Ya. Sí. Pero si no hemos inflado las llantas, compañero, ¿cómo vamos a aterrizar? De panza. Sin sacar el tren de aterrizaje.